Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Educando con la Palabra. Contentos de poder compartir este tiempo con ustedes, enseñando la instrucción bíblica. Y gracias por estar ahí. Queremos que usted invite a la familia, a los amigos, comparte esta transmisión y que podamos juntos ser edificados. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Oremos un instante. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad. Gracias por tu presencia. Gracias porque estamos venciendo todo obstáculo, toda barrera, toda dificultad para poder seguir predicando tu palabra. Son tiempos finales, Señor, y queremos usar todos los recursos, todos los medios posibles para compartir tu sagrada palabra, tu evangelio, Señor. Tu pueblo congregado, cada quien en su casa, pueda ser edificado en la fe y que podamos ser fortalecidos para servirte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, Dios, se nos va el 2020 y acostumbramos siempre saludar por fiestas de fin de año a las personas cercanas, a los amigos, a las familias, desearles un mejor año. Y vale porque siempre es importante ser optimista, tener esperanza y desear lo mejor a las personas, porque nos tocó un año complicado, un año difícil, y todos quisiéramos que el 2021 sea un año distinto, mas debemos estar preparados para cualquier complicación o cualquier situación, por más inesperada que sea. Nuestra fe no va a menguar, no va a cambiar, y necesitamos estar firmes en el nombre de Jesús. Leamos la palabra, San Lucas capítulo 9, versos 28 en adelante. Que el Señor nos permita compartir la palabra y que seamos enseñados en esta tarde. Aconteció que, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Amén. Esta es la ocasión en la que el Señor Jesús revela su divinidad apenas, según la lectura, a 3 personas de sus discípulos. Cuando usted lee el párrafo que corresponde a Lucas 9, el párrafo dice la transfiguración. Y cuando hablamos de transfiguración, hablamos lo que conocemos como metamorfosis. Es la transición cuando una oruga se convierte en mariposa. Un simple gusano de pronto manifiesta su majestuosidad como una hermosa mariposa, ¿verdad? Y Jesús, Dios hecho hombre, encarnado, habitó entre nosotros, se confundió entre tantos humanos que la gran mayoría no distinguía que Él era Dios. No distinguía. Pero Jesús no tenía ningún problema de que la gente no lo distinguiera, porque al final Él sabía quién era.
Jesús no tenía el complejo de no saber su identidad. Él sabía de dónde venía y hacia dónde volvería. Pero la gente común no distinguía su divinidad. Y esta metamorfosis, esta transfiguración muestra que Jesús no era un mero ser humano, no era una persona de carne y hueso como tú y como yo, que nacimos de mujer y que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, para nada. Jesús, a través de esta experiencia, reveló que Él era Dios, Dios hecho hombre. Su majestuosidad, su poder, su divinidad fueron dadas a conocer, aunque apenas 3 personas, la transfiguración. Entonces vamos a compartir este párrafo y ser edificados y enseñados. Hay un trasfondo detrás de todo esto para nuestra fe, para nuestra vida común, y que nosotros podamos, así como estas 3 personas, conocer al Dios que servimos, su majestuosidad, su poder, y que nosotros podamos tener esa revelación del Dios en quien hemos creído. Porque esto no es una mera religión, no es un mero credo, no es una fe más de otras tantas y que hemos elegido, quién sabe, uno de los caminos que nos conduzcan a Dios. No, es el auténtico camino, es la auténtica fe, es el verdadero evangelio, es el verdadero Dios. Y no necesitamos mudar ni cambiar, simplemente quedarnos con el que hemos elegido. Y que hemos elegido bien, aunque Él nos eligió primero a nosotros. Sí, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos amó, Él nos perdonó y nos hizo sus hijos. Y vayamos texto a texto para que podamos ser enriquecidos y edificados paso a paso. 8 días después, dice, de hablarles, después de enseñarles, después de predicarles, después de estar con la gente ministrando, después de estar en medio de tantas personas, de multitudes, de pronto una semana y un día el Señor toma aparte a 3 personas. Mire, toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacobo. Y es válido. No es que Dios haga acepción de personas, sino que esto nos representa una verdad. Somos tantos millones de personas en el mundo. Somos tantos, pero tantos millones. Razas y culturas y costumbres y tradiciones. El mundo está lleno por multitud de mestizajes, pueblos, lenguas, naciones. Y sabe, de tantas personas, los que somos hijos de Dios, hemos sido privilegiados para creer y recibir la revelación de nuestro Dios, de nuestro Dios, de nuestro Dios. Sí, cuando el Señor elige a Pedro, Juan y a Jacob, nos está diciendo que no es para todos, no es para todos el conocer a Dios, que no es para todos que Dios les sea revelado. Sí, al final son pocas las personas que llegan a conocer a Dios. No el Dios de tradición que todo el mundo sabe, el Dios de la religión que adoramos en fechas en cada año, que nos atrevemos a cargarlo como si fuera inválido y lo vestimos de ropas como si estuviera desnudo. No es ese Dios que como no tiene identidad, hay que llamarle de distintas formas y maneras y hay que inventarnos formas de adorarle. No. Es para pocas personas el realmente conocer al auténtico Dios. Solamente pocas personas pueden distinguirle, identificarle, disfrutar de su presencia. Ya quisiéramos decir que es el mundo entero que recibe la revelación de Dios. Ya quisiéramos, yo mismo quisiera que mi familia entera. Por parte de mi madre tengo los Araujo Vera. Ya quisiera que todos los Araujo. Tengo los Fiestas Vera,
los Elorriaga Vera, Miñano, perdón, Fiestas, Miñano, Elorriaga, Miñano. Ya quisiera yo que todos los Vázquez Araujo, ya quisiera que todos los Campomanes Díaz, son tantas familias que vienen de mis abuelos, de los Fernández, de los Dávila, de mis padres. Ya quisiera yo que todos mis tíos, mis tías, mis sobrinos, mis primos, mis primas, conocieran al Dios que yo conozco. Pero no, cada uno de ellos ha decidido creer y seguir su costumbre. Y lastimosamente, el Dios que muchos de ellos creen no es el Dios de la Biblia. El Jesús que ellos sirven no es el Jesús de la Biblia. Porque es de pocos conocer la revelación del auténtico Dios. Bendita sea la persona a quien Dios se revele. Por eso, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, siendo él un judío acérrimo, siendo él un hombre piadoso en su religión, creyendo que le hacía favor a Dios, mataba a cristianos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si yo tengo una relación con Dios y digo que Dios habla conmigo, ¿cómo voy a hacer eso? Lastimando a la iglesia del Señor. Y es que Pablo no adoraba a Dios. Pablo amaba su religión, pero no estaba conociendo al Dios auténtico. Él estaba en un celo equivocado. Pero Dios tenía un plan con él. Y Pablo, siendo Saulo, no desperdició esa oportunidad. Cuando Jesús viene al encuentro con él, cuando se revela a Saulo, aunque esta revelación le causó a Saulo ceguera temporal, que luego le quedó una secuela, y jaquecas y dolores de cabeza, para recordarle que el auténtico Dios no es su religión, no son sus tradiciones, no son sus formas, sino la relación en la que llegas a conocerle, en la que llegas tú a comprender cuál es esa verdadera fe. Y claro está, la Biblia es el sustento de fe, es la base para nuestras creencias. Y en base a lo que leemos y conocemos e interpretamos, realizamos todo cuanto hacemos para nuestro Dios. Pero a no ser que tengas una revelación del auténtico Dios, que logres conocerle, tener una intimidad con Él. Cuando hablo de intimidad es que realmente pases tiempo indagando por Él. Y es que Dios es espíritu y verdad. Y Jesús dijo claramente que los que quieran adorarle tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad. Y cuando tú logras llegar a ese nivel y logras conocerle, Él se revela. Claro que sí, se revela. Quedas desnudo, quedas expuesto, pecador, miserable, condenado. Pero disfrutas de su perdón, de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su compasión. Tus culpas se van, tus temores se van, el castigo se va. Todas tus dudas se disipan. Dios deposita en ti fe. Dios pone en ti su amor. Dios cambia tu vida, transforma tu ser. Y empiezas a tener una experiencia real, una experiencia marcada por el hecho mismo de que tú ves que ahora eres una nueva persona. Ya no estás cargada de culpas, de temores, de miedos, de angustias, de depresión, de soledad, de tristezas. Ya no estás cargado de resentimientos, amarguras, celos, contiendas, iras. Ahora lo que tienes es amor, misericordia, compasión, benevolencia, bondad, piedad, mansedumbre, templanza. Es que Dios comienza a revelarse a tu vida. Y es cuando te das cuenta que sí se puede combatir con armas de justicia y de equidad en un mundo lleno de maldad. Entiendes que eres luz, que ya no eres tinieblas, que ya no estás en oscuridad, que ya no estás en ceguera espiritual. Ahora comprendes que estás en libertad y novedad de vida. Lo que antes no entendías, ahora lo entiendes perfectamente. Ahora lo comprendes. Cuando lees la palabra, la revelación de Dios viene y tú entiendes. Cuando estás pasando pruebas, dificultades y antes zozobraba tu vida. Sí, antes no sabías qué pensar y
y temiendo lo peor, estabas asustado. Ahora no. Ahora sabes que a los que amamos a Dios, todas las cosas le suceden para bien, porque todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y sabes que el que empezó la buena obra va a perfeccionarla hasta el día cuando Él se revele a nosotros plenamente y le veamos cara a cara. Pero ese conocimiento, esa revelación necesita intimidad, necesita separación, necesita tiempo para conocerse. Y es por eso que Jesús iba a mostrar su gloria, iba a mostrar su divinidad, iba a mostrar quién realmente era en el mundo. No un mero hombre que todo el mundo lo confundía, que muchos decían es hijo de José el carpintero, que es de Galilea, y nada, no pasa nada. Por ahí que hizo algún milagro, pero bueno, ya está. Eso no le da nivel de Dios, no es Dios. Pero Pedro, Juan y Jacob tuvieron la oportunidad de ver la revelación. Y aunque note que Pedro y Juan fueron los que escribieron los libros, las epístolas que hoy tenemos en la Biblia, Pedro escribió 2 epístolas, Hechos relata parte de la obra misionera de Pedro, de su obra pastoral en Jerusalén, y parte de lo que Dios hizo con él, con algunas personas gentiles. También tenemos a Juan, a quien Dios usó para las epístolas 1, 2 y 3, la revelación de Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, el apóstol del amor, el apóstol que nos revela que Dios es amor. Sí, Juan. Y Jacobo, el pastor de la iglesia. Entonces, mire, como primera cosa, necesitamos comprender que a Dios no le vas a conocer con la mente, que bien puedes estudiarlo, que bien puedes leer los libros, que bien puedes memorizar cosas, pero a Dios no le vas a conocer con la mente. Tienes que ir más allá. Solo a Dios podrás conocerle cuando tu vida sea impactada, cambiada, transformada. Así como Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Así tú, siendo hombre común y corriente, tienes que ser transformado en un nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo enseña que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Sí. Y el propio apóstol San Juan, capítulo 1 de su evangelio, dice que los que somos hijos de Dios no nacemos de voluntad humana, sino de Dios, de su simiente, una simiente que no peca, del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras en mi reino. Y él no entendía, nacer de nuevo, siendo yo viejo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y es que no se trata de un nacimiento natural, físico, común, que te hace normal como todos, sino se trata de una transformación espiritual, de una nueva naturaleza implantada en tu vida. Y es que la gente no entiende eso. Yo habituado al pecado, ahora no voy a pecar. Yo habituado a la maldad, ahora voy a ser santo. Es imposible. Soy pecador, nunca voy a cambiar. Pero recuerde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay muchos testimonios de gente transformada que cada día están mostrando la gloria de Dios en sus vidas. Usted y yo necesitamos la revelación del Dios en el cual creemos, pero solo es posible si usted pasa tiempo conociéndole. Por las mañanas estamos orando. Hay un buen grupo de personas que oran conmigo, y esta mañana tuvimos un tiempo, al menos yo, no sé si usted, pero al menos yo lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando orar, estoy disfrutando cantar, estoy disfrutando llorar en la presencia de Dios, estoy disfrutando recordar los tiempos cuando inicié mi labor pastoral, porque ya son bastantes años de servir a Dios. Y sabe, la verdad que ha sido y es una experiencia maravillosa, indescriptible, todo lo que he vivido y estoy viviendo en el servicio de Dios. Y usted y yo necesitamos incrementar nuestra intimidad con Dios,
fortalecer y afirmar nuestra relación con Dios, de tal modo que sea inconmovible, de tal modo que usted y yo perseveremos por más evidencias que nos den de que Dios no exista, que Dios no existe. Por más congruentes que sean, por más aparentemente ciertas las cosas que nos tengan que decir. Y aunque nuestra limitación de conocimiento sea la que tenemos y poco sepamos nosotros, por nuestra relación, por nuestra intimidad con nuestro Dios, sepamos, apoyados en la palabra, sepamos permanecer. Y ahí está Pedro, ahí está Juan y Jacob, participando de un momento glorioso. Siéntete privilegiado de ser parte de ese grupo de pocas personas que conocen al auténtico Dios. Sí, no desperdicie ese privilegio de ser elegido para ser hijo de Dios. No se sienta el menoscabado, el que se está perdiendo lo mejor. Mira, por ser cristiano, mira todo lo que te estás perdiendo. No, para nada. Por el contrario, usted debería reflexionar que si conoció a Jesús en la edad adulta, quién sabe, los años sin Cristo fueron desperdicio. Pablo lo consideraba basura. Y si usted es joven, no pretenda negarle a su Dios sus mejores años de vida. Yo conocí a Jesús a los 12 años y no me lamento. Y gracias le doy a Dios por esa decisión tomada. Aunque ya desde los 10 yo tenía cercanías con la iglesia, pero yo recuerdo desde muy pequeño haber sido dedicado a muchas religiones, sí, a muchas formas de doctrina. Yo desde pequeño he sido inculcado a creer en santos, en crucifijos, a creer en tradiciones. Y uno es sincero, porque yo era sincero en las cosas que hacía. A mí me vestían de gitano y me hacían bailar. Otras veces me vestían de negrito con cadenas y una ropa de yute, de costal, qué sé yo, y me pintaban todo el cuerpo con tizne, no sé, y qué usaban, y descalzo. Otras veces me colocaban unas corbatas moradas y hacía peregrinajes con la abuela, con mi madre, en las procesiones, descalzo, para pedir cosas y esperar algún milagro. Sí, hemos sido sinceros, pero también hemos sido personas equivocadas, porque en ese error hasta mis padres consultaban brujos, hechiceros, curiosos. Yo recuerdo, sin faltar, todos los viernes éramos llevados a un curandero cerca a la casa para que nos haga beber brebajes, para que nos haga rezos con santos, con ídolos. Y es que ignorantes nosotros. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dios y Satanás. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. No es concebible que un ocultista, chamán, que invoca espíritus de muertos, tenga que hacerlo en nombre de Dios. Eso no es correcto. Pero ahí estábamos. Mi madre le gustaba andar con pócimas, guardando en las carteras y creyendo cosas. Sí. Teníamos un padre que necesitaba tratamiento médico, un tío que tenía problemas esquizofrénicos, teníamos otros familiares con problemas de alcoholismo, una familia rota, quebrada moralmente. Y nosotros creíamos que nuestros santos, nuestros ídolos o nuestros conjuros y nuestros brebajes
y todas las cosas que hacíamos nos traerían alivio. Cuán equivocados estábamos, pero sinceros, pero equivocados. No conocíamos al auténtico Dios. Yo recuerdo un 14 de febrero del año 80, el Día del Amor, ¿verdad? Un predicador, Eduardo, un tocayo mío, Eduardo Gómez, un pastor muy amado, que en esa época era el pastor del Aposento Alto, una iglesia de asambleas. Viene a predicar a la iglesia donde yo asistía con mis tíos, con mis abuelos, y escucho el Evangelio. Yo venía escuchando, pero no le tomaba atención, era pequeño. Yo estaba en la broma, en el chiste, pero en casa había dolor, en casa había pena, en casa había mucho sufrimiento. Tenía una madre joven, pero que sufría, un padre que no entendía, que necesitaba de Dios para que su vida cambie. Tenía hermanos pequeños, tenía una casa que para la gente era feliz porque tenía recursos, pero estábamos rotos, quebrados, heridos. Necesitábamos conocer a Dios. Y estaba yo ahí, en la iglesia. Y de pronto el predicador dice: ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven y Él te dará vida eterna. Yo era apenas un niño. Entraba a la adolescencia. Era delgado. De pronto, a mí mi madre nunca me vistió para ir a la iglesia, porque ella ni se enteraba que yo iba a la iglesia. A mí mis abuelos no me preparaban para ir a la iglesia. Era el tío que tenía problemas de esquizofrenia, que donde me hallaba me llevaba a la iglesia. A veces llegaba descalzo a la iglesia, o llegaba en vivirí, o llegaba con la ropita que estaba yo en la calle, pero en la iglesia jamás me menospreciaron. En la iglesia jamás me juzgaron por la ropa que yo usaba. En la iglesia jamás me hicieron a un lado por estar sucio. Por el contrario, yo recuerdo siempre que cuando llegaba el diácono me regalaba un caramelo. Claro, iba perdiendo los dientes al paso, pero igual yo disfrutaba de los caramelos. Siempre he sido amante de los dulces. Ahora ya no, por las consecuencias que trae consigo. Y yo iba a la iglesia por el caramelo, porque me gustaba, y buscaba al diácono. Y cuando el diácono no estaba en la puerta, yo le buscaba y preguntaba. Es que rotaban ellos. Y entonces yo me sentaba cerca del diácono y estaba él sentado ahí, y yo le decía, y él me miraba y decía: ¿qué pasa? Mi caramelo. Ah, y cosa curiosa, que él nunca dejó de tener un caramelo en el bolsillo. Y él metía la mano al bolsillo y sacaba el caramelo. Y aunque él ya no estaba en la puerta ni estaba atendiendo en el ingreso, yo le buscaba y yo sabía que él tenía mi caramelo. Eso hacía que yo fuera a la iglesia. Yo iba por el caramelo, iba por el cariño de la gente. Ahí me limpiaban las narices, ahí me quitaban el sudor, ahí me sacaban la mugre de la frente, ahí me peinaban. Y ahí yo escuchaba la palabra. Ahí. Y aquel día yo escuché: ven a Jesús. Él te va a dar vida eterna. Ven a Jesús. Yo no tenía conciencia de pecados, porque yo no sabía si esto era malo o bueno. Era un niño de la calle. Yo ya a la edad que tenía había hecho cosas. Sí, muchas veces los padres engañados piensan que los hijos son angelitos y que no hacen nada malo. Nos equivocamos. No es que la sociedad cambie nuestros hijos. Nuestra naturaleza pecaminosa no ayuda. Y si no conducimos, si no disciplinamos, si no corregimos, si no encaminamos, es como el árbol que si no ayudamos para que crezca derecho, se pervierte. Pero ahí estaba Dios echándome una mano. Y yo impactado de que me dijesen: oye, tú no vas a morir nunca, hombre. Yo, como las películas, porque era muy amante de las películas. Mi padre nos llevaba a los cines y nosotros mirábamos las películas. En ese tiempo, pues, las películas eran sanas,
y tú te creías todo lo que te decían, ¿verdad? Yo salía de las películas del Kung Fu y me ponía a pelear con los primos en los jardines, y yo salía, tan pronto salía del cine, y yo estaba Guan Yu y haciendo de karateca. O nos gustaba mucho ir a ver las películas mexicanas cuando había el Cachascán y Santos y Blue Demon y las momias de Guanajuato y no sé cuánto más, y nos comprábamos las máscaras y peleábamos y hacíamos toda esa situación. Yo he vivido eso, yo lo he disfrutado con mis primos, con mi familia, y escuchar que Dios me iba a dar vida eterna, que me iba a hacer inmortal, eso era para mí impactante. Pero cuando yo pasé al altar, el pastor se acerca a mí. Yo era pequeño entre tanta gente que estaba aceptando a Jesús aquel día. Yo era pequeño, pero en ese momento hubo una revelación. En ese momento el Dios que yo no conocía se hizo carne para mí. En aquel día fue la transfiguración para mí. Sí, aquel día fui un Pedro, fui un Juan, fui un Jacobo. Porque aunque pequeño yo, el pastor me habló a los oídos y me dijo: ¿tienes padres? Le dije: sí. ¿Dónde están? No, le dije: ellos no están aquí. ¿Quién es tu papá? Y a mí me costaba hablarle, decirle quién era mi padre, porque era difícil explicarle. Un niño no juzga a los padres. Un niño no tiene crueldad en sus palabras cuando habla de sus padres. Yo lo que recuerdo es que le dije: si Dios cambia a mi padre, yo le voy a estar agradecido el resto de mi vida. Y si Dios hace que mi madre sea la mujer más feliz, también. El pastor me abrazó, me dijo: eso y más va a ser Dios por ti. Ese día conocí a Jesús. Ese día yo oré, lloré y sentí su presencia. Y guardé en mi corazón el anhelo de que mi familia cambiaría. Porque estaba ya yo llegando a la edad de entender qué estaba pasando en mi casa. De vivir escondiéndome, de sufrir violencia, de ver dolor. La familia, una familia que sin Dios se pervertía cada día más. Un barrio que avanzaba no a ser un barrio que ame a Dios, sino un barrio que se iba perdiendo en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, en el pandillaje. Yo ya estaba despertando a eso. Pero aquel día conocí al Dios de la Biblia. Y recuerdo haber ido a la escuela. Recuerdo haber ido a la escuela y haberle dicho a mis amigos que ahora era inmortal, que ahora no moriría jamás, y que gracias a Jesús yo tenía vida eterna. Qué ingenuo, ¿verdad? Claro que tenía vida eterna, pero no tenía nada que ver con lo mortal. Aunque después comprendí que es resurrección, y lo sabemos, de morir tengo promesa de ser resucitado. Pero yo estaba entendiendo en mi limitación que yo sería inmortal hablando físicamente, que no conocería la muerte y que me sentía todopoderoso. Al poco tiempo mi madre conoció a Jesús. Sí. ¿Y sabe cómo cuenta mi madre su experiencia? Mi madre cuenta su experiencia porque ella trabajó muchos años, se jubiló en la municipalidad, y la municipalidad estaba al costado no, en la calle opuesta, en la misma manzana, pero hacia la espalda del templo. Y mi mamá cuenta que cuando la iglesia cantaba, ella evitaba estar en casa por el tema del dolor, del sufrimiento. Prefería horas extras porque el trabajo la absorbía y le hacía evitar todas las penas que le significaba estar en casa. Y le tocaba hacer horas extras. Y yo recuerdo, porque la municipalidad en esos años no era lo que es ahora, un edificio, 2 pabellones hacia arriba, 4 pisos.
Antes todo era en un solo piso y había que ir por pasillos y entrar a lugares hacia el fondo de la municipalidad. Y mi madre justo trabajaba en una de esas oficinas, en los rincones al fondo. Y hecha la tarde, la noche, ella permanecía trabajando. Y un día, entre semana, la iglesia oraba, porque esa iglesia todos los martes se ora. Escucha la oración, escucha la alabanza, escucha la palabra. Y cerró el libro, guardó la máquina de escribir, antiguamente se usaban las calculadoras, la máquina de escribir y todas esas cosas. Y como que movida por una fuerza superior a ella, resultó en la calle, caminando hacia donde venía el ruido, de donde venía el sonido. Y ella tenía en los oídos el sonido de las oraciones, de los cantos. Y ella distinguía mi voz. Ella decía, parece que ahí está mi hijo. Sí, ahí estaba yo. Porque yo no me perdía ni un servicio. Yo estaba ahí en la oración los martes. Estaba en el estudio de los jueves. Estaba los sábados en la reunión con los jóvenes. Estaba el domingo por la mañana para la escuela dominical. Volvía por la noche para el culto evangelístico. Y estaba ahí siempre en las reuniones y participando y sirviéndole a Dios, creciendo en los caminos de Dios, buscando una revelación mayor del Dios que estaba conociendo. Mi madre resulta llegando al templo y me ve a mí en el altar, porque en esa iglesia se acostumbraba a orar y creo que hasta ahora lo hacen. Todas las personas pasan al altar, cogen un petate y se doblan las rodillas. Y la primera parte del servicio es todos orando en el altar, cada quien por sus peticiones. No hay quien dirija esa oración y todos secunden, no. Cada quien dobla rodillas y pide, ahora clamando. Y yo estaba ahí orando, tan pequeño. ¿Qué le diría yo a Dios, verdad? En mis adentros, quién sabe, también me dormía o me llenaba de calambres ahí las piernas porque estaba dobladito y de frío, pero ahí estaba yo. Y mi madre fue conmovida con esa imagen de ver a su hijo pequeño orando. Aquel día la vida de mi madre cambió. Esa madre que viajaba a Chiclayo y viajaba por la selva para los baños termales, qué sé yo, esos baños especiales que hacen para curarse de maldiciones y cosas, las guaringas que le llaman. Sí, esa madre que vestía de morado en octubre, esa madre que nos vestía de gitanos, de negros y nos hacía ser devotos de la Virgen de la Puerta. Esa madre que era la alegría del barrio porque ella era la madrina para todos los eventos, las kermeses, las inauguraciones y las celebraciones. Campeona en marinera, en guayno, campeona en el casachó, campeona en todo tipo de música. Ella era la mujer que el barrio celebraba porque, al igual que la abuela, eran personas que traían alegría. Mi abuela, una poetisa. ¿Quién no ha conocido a Elisea Vera? Y su hija, Berta Araujo Vera. Pero ella, como siempre lo dijo, era como un payaso. Reía por fuera, pero lloraba por dentro. ¿Cuántas veces ella fue tentada a dejar su familia? ¿Cuántas veces? Y en una de esas ocasiones, ella lo cuenta,
no pudo despedirse de nosotros. Estábamos acostados. Bien pudo salir y irse. Hoy no supiéramos de ella nada. Pero no pudo hacerlo. Jamás dejó a sus hijos. Siempre cargó con ellos. Pero aquel día, cuando conoció a Jesús, cuando el Dios que tú y yo necesitamos cada día conocer más, que Él se revele a nuestra vida, porque más allá del conocimiento, como dije, que puede ser poco, pero que debe avanzar, pero la relación, la intimidad, el contacto, eso no te lo quita nadie. Eso no es una mera emoción, porque la emoción dura un día, pero no te va a durar una vida. Las convicciones se hacen en base a la experiencia, ese conocimiento del Dios que se revela a tu vida. Mi abuelo le decía a mi madre: hija, dale chance a Dios. El abuelo Luis Gonzaga Araujo, carpintero de profesión. Dale chance a Dios. Y mi abuelo llegaba a la casa, ¿sabe? Y nos leía la Biblia. Nos sentaba ahí, sacaba sus castañuelas y cantaba y tocaba su guitarra. Y tocaba su guitarra y nosotros ahí pequeños, mis hermanos, yo, y leía la Biblia. Cantaba. Y le decía a mi madre: hija, dale chance a Dios. Yo conocí a Dios, le decía a mi abuelo, cuando tenía 16 años, pero me aparté. Ahora a los 60, porque mi abuelo tenía 60 años, cuando volvió a los caminos de Dios, recordé que yo conocí a Dios. Sí, mi abuelo conoció a Dios cuando joven en su tierra, pero los afanes del mundo los llevaron atrás. Y luego de tener una familia lastimada, hijos atados al alcoholismo, hijas con problemas en sus matrimonios, le nació un hijo sordo mudo. Un hijo, el último, desarrolló una enfermedad esquizofrénica y la cosa se puso difícil. Pero él entendió que necesitaba volver a Dios. Y era espectacular, ¿sabe? El abuelo los domingos vestía de traje, se ponía elegante. Y yo recuerdo siempre cuando vivíamos en la casa del abuelo, en una calle, puedo decir, principal del barrio. Era espectacular porque una familia vivía hacia el fondo. Una familia muy conocida, voy a obviar el nombre. Pero esta familia, desde el más pequeño al más grande, todos pasaban elegantemente vestidos. Todos. Y yo no sabía quiénes eran, pero me quedaba impactado de verles cómo avanzaban temprano el domingo y regresaban pasado el mediodía, elegantemente vestidos. Yo decía, pero todos los domingos están de fiesta. ¿A dónde van estos que siempre pasan elegantemente vestidos? Y cuando el abuelo vuelve a los caminos de Dios, comprendí. Porque el abuelo era espectacular. Él tenía un maletincito tipo médico, así como una lonchera blanca, donde él colocaba su Biblia, colocaba sus castañuelas, se colocaba el saco, el terno, porque vestía de traje, la corbata, se rasuraba porque él usaba los bigotes como me estoy dejando yo ahora, ¿vio? Mi abuelo usaba bigotes y se iba. Yo decía, abuelo, ¿dónde vas? Y comprendí que esa elegancia era porque iba a la casa de Dios. Y para mí era una cosa hermosa verle salir y volver al abuelo. Un abuelo que antes era borracho, violento,
en casa con la abuela. Un abuelo que andaba con los amigos, despilfarrando su dinero y su tiempo. De pronto ahora vestía de traje, portaba su Biblia y se iba a la casa de Dios. Ese abuelo le dijo a su hija: dale chance a Dios. Él te ama. Él va a cambiar tu hogar. Pero dale chance a Dios. Deja que mis nietos conozcan de Dios. Y si algo le agradezco a mi madre es que nunca negó que sus hijos conocieran de Dios. Porque contrario a otros, nosotros conocimos primero el Evangelio. Después fueron mis padres. Sí. Muchos dicen: lo que pasa es que tu mamá, tu papá te obligan y tú estás ahí porque pues te llevan. Y algunos jóvenes dicen: ya cuando yo cumpla 18 me voy a mandar cambiar. Te vas a mandar cambiar si es que no logras tener una relación perfecta con Dios. Cuando digo perfecta me refiero a esa intimidad real con Dios. Te vas a mandar cambiar si a la fecha no has logrado conocer al Dios que realmente tus padres conocen. Te vas a volver atrás si es que hasta ahora no has entendido quién es ese Dios en quien tú crees. Pero yo conocí a Jesús a los 12 años, he pasado los 50 y no me arrepiento de haberle conocido. Que me he equivocado, que sí, pero no me equivoqué en elegirle a Él, porque Él me eligió primero a mí. Y ahora que tengo hijos, no me lamento haberles compartido esta fe. Y confío en el Señor, que ellos harán lo propio con sus hijos. Porque para eso tenemos hijos, para dejarles legado, para dejarles una herencia, más que material, una herencia de fe, valores, principios. Dios es el mejor legado. Y yo bendigo a mis abuelos. Sí, bendigo a mis abuelos. Porque ellos volvieron a los caminos de Dios. Y bendigo a mis padres, porque no tardaron en conocer al auténtico Dios. Porque mi madre le dio chance a Dios. Y mirando al cielo, en uno de sus techos despejados, en un tragaluz, le dijo: si tú realmente existes, ayúdame, porque ya no puedo. Y Dios se reveló a su vida. Desde ahí, yo la conocía como la excelente bailarina, porque mi madre es una excelente bailarina. ¿Verdad que extraño verle bailar? Extraño verle bailar. Bailaba hermoso. Era hermoso. Pero después de su conocimiento de Dios, se volvió una cantante poderosa. Yo no le conocí esa faceta. Y de pronto, escucharle cantar, ese fervor, esa fuerza, esa entrega, era sorprendente. ¿Dónde es que aprendió a cantar? Con ese compás, con ese ritmo, con ese sabor, con esa alegría, con ese vigor. Ella no cantaba 10 minutos. Ella no cantaba 1 hora. Ella no cantaba 2 ni 3. Ella cantaba, predicaba, lloraba a la misma vez. Yo nunca he podido superarle. ¿Sabes por qué? Porque se volvió una mujer agradecida. Porque solo Jesús pudo amarla como ella jamás pudo ser amada. Porque solo Jesús pudo comprenderla como nadie lo había hecho hasta esa fecha. Porque fue Jesús su paño de lágrimas. Fue Jesús su amigo fiel. Fue Jesús su sostén. Fue Jesús su vigor y su fuerza. Fue Jesús su esperanza. Fue Jesús su ancla de fe. Y ella se volvió una sierva de Dios, amante de la oración, una predicadora evangelista poderosa, una pastora entregada al servicio de Dios.
una mujer fiel. ¿Sabes por qué? Porque pertenece al grupo de las personas que tienen el privilegio y que no desperdiciaron la oportunidad de conocer al Dios que se quiere dar a conocer, el Dios de la Biblia. Este Jesús que para muchos era un común humano más, otro mortal más. Pedro, Juan y Jacobo entendieron que no era un mortal más, era Dios hecho hombre, era Dios habitando entre nosotros. Aquel día, Jacobo, Juan y Pedro no solo vieron a Jesús en toda su gloria y esplendor, sino que en medio de esa gloria distinguieron a Moisés y a Elías, profetas. Cuando hablamos de Moisés hablamos de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Cuando hablamos de Elías hablamos de los profetas. Tanto la ley, que con la gracia obtuvimos libertad, y tanto a los profetas, que con la profecía vimos el cumplimiento en Jesús. Todo lo que se dijo y lo que está por suceder, todo eso Pedro, Juan y Jacob pudieron ver y experimentar. Y es que nada se contradice, nada queda en duda, todo encaja para revelar al verdadero y auténtico Dios. Usted no tenga temor de que por ahí usted quede avergonzado por el Dios que usted está creyendo. No, Moisés y Elías traían la confirmación de que el Dios revelado a ellos era el auténtico, prometido, el Mesías, el ungido, el enviado, el Dios hecho hombre que estaba en la persona de Jesús. Toda esa revelación, todo ese entendimiento viene a la persona cuando se dispone a conocer al verdadero Dios. Dios se encarga de que tú le conozcas, el Dios de los profetas antiguos, el Dios de la ley antigua, el Dios revelado a la iglesia en los hechos, el Dios revelado en la vida de Pablo, en las epístolas, en las de Santiago, en las de Judas, y el Dios revelado en las epístolas y en el libro apocalíptico, sí, en el libro del Apocalipsis. Todo ese Dios es revelado a tu vida. ¿Sabe? Yo le invito a que usted no desperdicie más el tiempo, porque este 2020 aparentemente ha sido un año que para muchos ha sido un desperdicio. Se paralizaron sueños, metas, planes. Algunos a duras penas hemos podido avanzar un poquito más, pero para muchos es un desperdicio el 2020. No lo tome así. Tómelo como la oportunidad que usted tiene para empezar a ver a ese Dios que usted y yo necesitamos conocer. Abra su corazón, abra su mente, deje que Jesús se revele a su vida. Vaya un poquito más allá de lo que ya sabe y usted se va a sorprender, porque Dios quiere revelarse a su vida. Sí, Dios quiere revelarse a su vida. Se lo digo otra vez, Dios quiere revelarse a su vida. Y es precioso cuando al leer el párrafo vemos que aunque Pedro, Juan y Jacob pretendían que esa experiencia quede de manera permanente, dice lo que hemos leído, que estaba diciendo algo que no entendía. Es que usted no puede vivir de experiencias pasadas. Cuando uno tiene una revelación de Dios, esa revelación tiene que ser fresca. Yo conocí a Jesús a los 12 años, pero yo no puedo vivir de esa experiencia de los 12 años. A los 50 yo tengo que lograr
tener una experiencia fresca con mi Dios. No vivir de un recuerdo, sino realmente saber que el Dios que yo conocí no solo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino que permanece fiel. Permanece fiel. Y a lo largo de estos años, de estar en los caminos de Dios, que son más de 40 años, yo he visto su fidelidad. He visto su poder manifestarse. Y cada vez ha sido mayor, cada vez ha sido glorioso, y aún sigue siéndolo. Porque yo no tardo en pensar y abrir mi boca y Dios me da, ¿sabe? Yo no sé cómo hace Dios. ¿De qué me puedo quejar? ¿Qué le puedo reclamar? ¿Cómo puedo ir por el mundo diciendo que Dios ha sido mal conmigo? Yo era un muchacho sin destino, sin mañana. Lo más fácil que hubiera cogido es un vicio. Porque el adversario sabe cómo marcar tu vida, ¿sabes? Primero separa a tus padres, los aleja de ti, te distancia de ellos. Luego te apega a gente que no conviene para que te siembren cosas malas y confundas el amor. Luego te hace tomar decisiones equivocadas, precipitadas, y te carga de culpas y temores y te hace creer que tú nunca vas a cambiar y que así va a ser el resto de tu vida. Y luego te lleva al resentimiento, a la amargura, al rechazo, al odio, y vives de frustración en frustración, de dolor en dolor, y lamentando perder oportunidades. Pero ¿de qué me puedo quejar yo? Si cada vez que Dios me ha dado su mano, solo he visto su gracia y su poder. Pero ¿de qué me puedo quejar yo? Me ha dado padres que me han amado, abuelos que me han criado, una esposa que me es fiel, hijos que me dan honra. Pero ¿de qué me puedo quejar yo? Tengo una iglesia a quien pastoreo. Tengo amigos a quienes predico. Tengo dones, capacidades, tengo talentos que Él me ha regalado. Tengo la vida que aún la conservo. Tengo salud. Pero ¿de qué me puedo quejar yo? Sino de darle gracias. Porque Él es fiel. Sí, Él es fiel. Pero a no ser que usted tenga una revelación de ese Dios que le estoy hablando, usted no va a lograr permanecer. Yo le invito, al igual que Jesús se transfiguró, sea usted mudado en esa persona que Dios quiere que usted sea. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Estamos a un día y más, en cuanto a horas, de cerrar un año nefasto, un año difícil, un año de muerte, un año de congoja, de pérdida, de dolor, de soledad, de aislamiento. Pero tenemos el corazón henchido de esperanza, confiando de que tú nos vas a dar días mejores, Señor. Pero nuestra fe va más allá de eso, Señor. Porque nosotros vamos a permanecer creyendo en ti por encima de las circunstancias y de las experiencias. Pero ayuda nuestra fe, Señor. Te damos gracias porque somos privilegiados, al igual que Jacobo, al igual que Juan y Pedro, de conocer quién eres, Señor. Te damos gracias porque no es de todos el conocer al Dios de la Biblia. Ese Dios de tradición, de religión, de costumbres. No es el Dios que se revela cuando disponemos conocerte, Señor. Gracias por revelarte a la vida de mis padres. Gracias por revelarte a mi vida. Gracias por ser el Dios de esta casa. Gracias por ser quien eres. Señor, sigue revelándote a las personas que necesitan de ti. Cuántos hogares rotos, familias quebrantadas. Y el mundo no entiende, Señor. Y el mundo
como no quiere volverse hacia ti, se buscan los modos de cómo hacer la vida llevadera. España ya aprobó la ley de eutanasia. Argentina ya aprobó el aborto legal. Y nos jactamos de hacer todo viable. Y nos sentimos modernos creyendo que así nos va a ir mejor sin Dios. Pero sin ti somos nada, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Visita al hombre y a la mujer. Toca las vidas, Señor. Toca las vidas, Señor. Toca las vidas. Que cada día sea un día de salvación, de perdón, de reconciliación. Que cada día sea un día de sanidad, de restauración. Perdona a los que reniegan de ti, los apóstatas. Perdona a los que son hipócritas, Señor. Perdónalos. Perdónalos porque de disfrutar de tu gracia y tu poder, pasar a ser personas malagradecidas. Perdónalos, Dios. Que sean reconciliados, que sean restaurados. Hay personas que necesitan la experiencia dura para entender la pérdida, la enfermedad para comprender, el látigo, el castigo. Ten misericordia, tú sabes cómo nos tratas, Señor. Pero te amamos, Jesús. Gracias por revelarte a mi vida, Jesús. Gracias. Gracias porque estoy seguro que pasaré la eternidad contigo y te veré cara a cara. Ese Jesús que se reveló a mi vida a los 12 años, lo tendré cara a cara conmigo el resto de la eternidad. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, el que todo lo puedes. Gracias, porque solo tú puedes cambiar las vidas, transformar las familias, restaurar los hogares, traer sanidad, prosperidad y abundancia, traer fortaleza, fe, perseverancia. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amigo y hermano, le invito a conocer a Jesús. Amén. Haga conmigo esta oración. Todos empezamos con esta oración y luego pasamos a una experiencia mayor en la medida que usted se disponga en conocerle. Deje la vida disipada, deje esa vida de bohemio, deje esa vida de queja, de lamento, de sufrimiento, de apariencia. Deje esa vida de lo temporal, de los vicios. Venga a una vida auténtica. Entienda que el dolor existe, sí, entienda que la prueba, la dificultad es tal. Pero ahora, con Jesús, usted es un vencedor. Y usted va a encontrar propósito en todas las cosas. Y va a saber para qué Dios lo hizo. ¿Por qué está en esta tierra? No vive para usted. Usted va a comprender que ahora vive y vivirá para Dios. Y la vida tendrá otro sentido. Venga, haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, hoy escuché tu palabra. Hoy quiero conocer a ese Jesús de la Biblia. No el de la tradición, de la religión, de las costumbres. Quiero conocer al Dios auténtico que se revela a las personas. Revélate a mi vida. Quiero conocerte, Jesús. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador. Abro mi corazón. Limpia mi vida. Llévate mis culpas y mis temores. Hoy declaro que soy un hijo de Dios y como tal confieso que mi nombre es escrito en el libro de la vida, que tengo parte y herencia contigo, que soy salvo, que de morir hoy me voy contigo, Señor. Gracias por perdonarme. Enséñame a perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le garantizo que usted pasó de muerte a vida.
que usted salió de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que salió de las garras de Satanás a las apacibles manos de Dios. Salió de la ignorancia al conocimiento. Salió de la mentira a la verdad. Salió de la condenación a la salvación. Hoy usted es un hijo de Dios. Bienvenido. Tan pronto como pueda, busque un lugar donde congregar. Déjese enseñar, que alguien le instruya en los caminos del Señor. Lea la Biblia, descargue un formato en el teléfono, en la computadora, compre una Biblia común. Son económicas, de todo precio. Lea la Biblia, lea los evangelios, conozca la historia de Jesús, sus milagros, sus prodigios. El Dios de la Biblia es el Dios que se va a revelar a su vida. Ore todo cuanto pueda. Elija las mañanas que son aparentes. No hay tensiones, no hay preocupaciones, no hay estrés. Y sea honesto. Recuerde los 3 elementos básicos para la oración. Sea honesto. Sea honesto. Vaya directo al grano. Hable como habla con cualquier persona. Así. No busque palabras rebuscadas. Use su lenguaje común. A Dios no lo vas a impresionar con palabritas. No. En la medida que aprenda, ore conforme a la palabra. Pero recuerde, no se jacte porque ora. Ore simplemente. Y cuanto más lo haga, hágalo de manera personal, a solas, con su Dios. Que el Señor le bendiga. A la iglesia, mis mejores deseos. Hoy es 30, mañana, ya el viernes es 1, tendremos nuestro servicio de oración. Pero conmigo hemos cerrado Educando con la Palabra. Volveremos el próximo año, que no está lejos, para seguir enseñando la palabra. En enero, mire cómo pasa tan rápido el tiempo, pero nos veremos en el domingo para una cita con nuestro Dios, para que Dios nos hable nuevamente y nos revele su voluntad perfecta. Cantaremos, Dios quiera que cantemos ya el domingo. Vamos a por ahí corregir algunas cositas que necesitamos corregir, hablando en cuanto a logística y esas cosas. Pero Dios nos tiene que ayudar. Amén. Mañana tenemos oración. Sí, 6 de la mañana. Los que gusten, tenemos una sala de oración en esta página de Miodaf. No hacemos la transmisión, lo hacemos a través de una sala de oración. Usted puede pedir, ingresar, yo le admito y podemos estar orando. Venga, ore con nosotros por la mañana. Hay un grupo de 10 a 12 personas que estamos orando y lo estamos haciendo, la verdad, de corazón, y estamos teniendo una experiencia, al menos yo lo estoy disfrutando. Estamos disfrutando de orar juntos por la mañana. Hasta ahora Dios me ayuda porque la verdad suelo acostarme un poquito tarde y entonces es complicado, pero ahí le vamos, tratando de acostarme temprano para que el cuerpo descanse y así estar en la oración de la mañana. Les espero mañana, poco antes o un poquito más allá de las 6, pero ahí le vamos y ahí estamos para poder orar juntos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, a los generosos de corazón, a los desprendidos, Dios les bendiga, a los que semana a semana están siempre cumpliendo con la iglesia. No es que el pretexto, es que no hay culto, entonces ya no contribuyo. No, hay gente que lo está haciendo. Hay gente que está siempre viniendo y nos está apoyando porque hay compromisos adquiridos con la iglesia. Y entonces yo felicito a las personas que nos están apoyando para continuar en esta obra de predicar el Evangelio. Por lo demás, saludo de mi esposa, saludo de mis hijos. Estamos felices de servir al Señor y de estar aquí para la honra y gloria de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga, que usted tenga un feliz año. No, pues una fiestita que esas de las que hace el mundo, donde se viste de amarillo y celebran comiéndose 12 uvas o dando vueltas a una manzana o qué sé yo. Supersticiones que no ayudan para nada. La quema de muñecos que ya no va a haber, ¿verdad? No. Lo que sí necesita es hacer compromisos serios para que usted sostenga un año nuevo con todas sus oportunidades y desafíos. De eso se trata. Ya predicaremos eso el domingo. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar ahí.
a mis padres, a mis hermanos, a todos, mi cariño, mi amor, mis afectos. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.